nuestra serie que ha sido preguntas, ¿verdad? Puras preguntas. ¿Se acuerdan cuál fue la primera pregunta hace 3 semanas? ¿Y ahora qué, verdad? ¿Ahora qué onda? ¿Qué vamos a hacer, verdad? El segundo, ¿cuál fue? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué sigo gritando? ¿Por qué sigo corajeando en mi corazón? ¿Por qué le sigo gritando a la gente? ¿Por qué pienso igual de la gente? ¿Por qué no veo lo bueno en la gente? ¿Por qué no cambio? Y hoy, otra pregunta. Me faltan 2 preguntas. Hoy es la tercera. Hoy la pregunta es, ¿quién te controla? ¿A ti quién te controla? Amén. El Señor no es el de la televisión, ¿verdad? No, ese no es. Fíjense, muchachos, ya oramos por la palabra, ¿ok? Pero fíjense qué tremendo. ¿Por qué es controlada la televisión de tu casa? Por un control remoto. ¿Y ese control remoto qué tiene? Botones, ¿verdad? Tiene muchos botones, y esos son los botones que tú estás usando cuando estás ahí enfrente de la televisión. ¿Hay algo en la televisión que es conectado o responde al control remoto, verdad? Cuando presionas el botón del control, pues responde la televisión. Nosotros también respondemos, escucha, y podemos ser controlados por las experiencias y las heridas del pasado. Muchos de nosotros, aunque ustedes no lo crean, muchos seguimos siendo controlados por el pasado. Muchos siguen siendo controlados por sus heridas. Muchos siguen siendo controlados por su carácter. Muchos siguen siendo controlados, ahí va esta, por sus hijos. Sus hijos los controlan, sus hijos los dominan, sus hijos hacen su voluntad y no ustedes la suya. Y eso es algo bien tremendo, muchachos. Escuchen, cuando los botones, ¿sí? O sea, los botones van a ser las heridas. Cuando las heridas del pasado son presionados, estas controlan y causan que actuemos de la manera que actuábamos antes de ser salvos. Por eso la semana pasada yo les decía, ¿por qué no cambio? ¿Por qué si ya soy una persona creyente? Yo les decía, si a lo mejor tú te quieres llamar cristiano, te puedes llamar cristiano, ¿verdad? Pero Dios no viene por los cristianos, ¿verdad? Ni viene por los católicos, ni por los testigos, ni por los mormones. Dios viene por sus hijos. Amén. Dios viene por los creyentes, por los que han puesto su confianza en Él, ¿sí? Pero muchos muchachos seguimos siendo controlados por esas áreas, ¿sí? Y son áreas que nos controlan y causan que actuemos de la manera que éramos antes de ser salvos. Las conexiones, escuchen, y el poder de nuestro pasado, de nuestras heridas, de nuestro abuso, son experiencias que nos controlan. Pero el control, muchachos, sí, que tiene sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones y cuerpo, ese control puede ser quebrado por el poder de Cristo y la palabra de Dios por medio de la renovación de nuestra mente. Si se han dado cuenta, no quiero que lo pongan en pantalla ni nada, pero un versículo clave que hemos hablado es Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y he estado tratando de repetir la palabra. En el libro de Deuteronomio, muchachos, la orden que Dios le da a Moisés es repíteles, dales y dales la palabra. Porque yo sé que mi pueblo no la retiene. El pueblo de Dios no retiene la palabra, muchachos. Le entra por un oído y le sale por otro. Y cuando no retenemos la palabra, entonces nuestras vidas no cambian. ¿Cuántos de ustedes siguen experimentando enojo, miedo y inseguridad? Enojo, miedo y inseguridad. ¿Cuántos de ustedes todavía se enojan? Y usan la palabra y dicen, ay, es que Cristo se enojaba, ¿verdad? Y si Cristo se enojaba, pues yo me puedo enojar también. Sí, pero ¿por qué te enojas? ¿Cuáles son las razones por las que te estás enojando? Y siempre que continuemos experimentando eso en nuestras vidas, muchachos, enojo, miedo, inseguridad, quiere decir que nuestros botones, sí, están siendo presionados y nuestras mentes necesitan ser renovadas
a la nueva identidad que Jesucristo nos ha dado. Necesitamos sacar el disco duro, ¿verdad? La memoria vieja hay que quitarla y hay que poner una memoria nueva. Hay que ser renovados, como dice Romanos 12:2. Ahora sí ponlo. Romanos 12:2 dice que hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Dice, por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Compruébalo, dice Dios. Renuévate, transfórmate. Tu corazón, reconoce que tu corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, que nadie lo conoce. Tú ni tú mismo conoces tu corazón. ¿Sabes qué? Es algo bien tremendo, porque ahorita tú puedes estar deleitándote y gozándote en este lugar, recibiendo la palabra, y al ratito que salgas, muchachos, puedes perder el gozo. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón así es. El corazón es perverso y es engañoso. El corazón, muchachos, no se somete muchas veces a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, sabremos que hemos sido liberados verdaderamente, escuchen, cuando nuestros botones, cuando nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? Y cuando nuestra manera de ver las cosas, las heridas del pasado, las tentaciones, cuando esas cosas sean presionadas y ya no nos dejemos controlar por las cosas del pasado, entonces vamos a saber que hemos sido liberados, que Dios nos ha liberado, que es el poder de la palabra que nos ha liberado, que no es el pastor, que no es el hombre, que no es el ser humano, es el poder de Dios cuando tú lo recibes, como decía Santiago, ¿cómo? Con mansedumbre y en humildad. Amén. Cuando usted recibe la palabra de Dios implantada con mansedumbre y con humildad, entonces tú vas a poder entrar en el proceso de liberación. Y Dios va a estar haciendo la obra cada día en tu vida. Ahora, cuando llega la tentación de los viejos hábitos, los viejos amigos, ¿sí? Las viejas costumbres, y cuando llegan esas cosas a tu vida, pero tú empiezas a obtener una revelación de la palabra de Dios acerca de tu verdadera identidad, acerca de quién eres tú verdaderamente, y te empiezas a dar cuenta que no necesitas responder de la misma manera que lo hacías en el pasado, ¿sí? Eso quiere decir que el poder del pecado ha sido derrotado, porque la palabra se te está revelando a tu corazón. Y cuando la palabra se te está revelando, entonces tu mente va a ser renovada y tu vida va a ser transformada. Amén. Eso es lo que Dios dice. Que cuando la palabra se te revele, cuando tú entiendas que las cosas de Dios no tienen nada que ver con una religión, vas a ser libre. Cuando entiendas que Dios hace lo sobrenatural, pero tú haces lo natural, vas a ser libre. Cuando entiendas que Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos, pero así como los levantó, le dijo a sus discípulos, quítenle las vendas. Cuando tú no entiendas lo que significa eso, vas a ser libre, porque no va a haber ninguna venda en tus ojos. Amén. O sea, Dios, muchachos, Cristo hace lo sobrenatural, yo hago lo natural. Amén. Yo hago lo físico, yo hago lo que puedo hacer. Yo me deleito con cuando a mí se me reveló esa palabra, dije, Señor. Porque me hice la pregunta, ¿y por qué Cristo habrá mandado a los discípulos a quitar las vendas? ¿No lo pudo haber hecho Él? Así como lo levantó de los muertos, así como lo resucitó después de 4 días de estar apestando, porque era un cadáver que ya apestaba, y aún con todo lo levantó. Yo dije, ¿por qué Cristo no le quitó las vendas a Lázaro? Qué tremendo, ¿no? Porque Cristo quería que sus discípulos, muchachos, trabajaran. Él quería que sus discípulos entendieran que lo sobrenatural lo hacía Él, pero ellos tenían que hacer lo terrenal.
Y ellos tenían que quitar las vendas y tenían que desatarlo. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? A sus discípulos le estaba diciendo: desátenlo, denle libertad. Ya está vivo, ya puede caminar. Desátenlo, quítenle las vendas para que Él pueda caminar, para que Él pueda andar como yo le he llamado a andar. Entonces, muchachos, nuestras mentes serán renovadas y nuestras vidas, muchachos, estarán siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 1:13. Vamos para allá. Vean lo que dice Dios. Gracias, Señor. Eso es lo que la palabra de Dios se quiere revelar a sus vidas. Dice, muchachos: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá, escuchen, en la revelación, la manifestación de Jesucristo. ¿Sí? O sea, Dios te está diciendo ahí: pay attention, ¿verdad? Pon mucha atención. Pon mucha atención. No juegues a la escuela cristianita. No te conformes con venir a la congre un dominguito y alabar y levantar tus manitas y llorar no. Dios te está diciendo algo más profundo. Te está diciendo: prepara tu entendimiento para la acción. Sé sobrio. Sé sobrio. Los que tomaban, ya no tomen. Sean sobrios. Guárdense para el Señor. Guárdense. Dice: pongan su esperanza completamente, ¿sí?, en la gracia que les traerá la revelación cuando Cristo a ustedes se les manifieste. Amén. Es un mandato bien tremendo, ¿no, muchachos? Escuchen, el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto para ser desconectados de la vida de esclavitud y para que sus mentes, dice la Escritura, fueran renovadas a una nueva identidad, ¿sí?, antes de ser introducidos a la tierra prometida. Por eso, muchachos, la conexión con el pasado tenía que ser rota para que pudieran disfrutar de la vida abundante que Dios tenía para ellos. Amén. ¿Qué onda con tu pasado? ¿Le andas rascando ahí todavía? ¿Te gustan las cosas del pasado? ¿Te gustan tus viejas amistades? Hay gente que dice: no, pero yo voy a ir y les voy a compartir y los voy a convertir a Cristo, ¿verdad? Y de repente los que se convierten son ellos, ¿no? ¿Cuál Cristo? Ya en la plática, ya ahí en la borrachera, ya ahí en las pláticas vanas, están hablando de todo menos de Dios. Por eso, qué tremendo, muchachos. Ustedes tienen que aprender que para poder disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Amén. Cosas que no te ayudan, cosas que te perjudican. Yo no sé cuáles son, pero tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son esas cosas que te están estorbando para que tú vivas la vida abundante que Dios tiene para ti. Y la vida abundante que Dios tiene para ti no es la vida de dinero, es la vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Esa es la verdadera vida de Dios. El dinero va a llegar porque tiene que llegar. ¿Cuántos de aquí chambean? ¿Cuántos de aquí les gusta trabajar? Pues la bendición del dinero va a llegar, ¿sí? Pero dice el Señor: pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué será? Añadidura. Dios te lo va a añadir cuando tú entiendas lo que necesitas hacer. Por eso, escuchen, muchachos, así como el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto, nosotros también debemos de pasar por un proceso que se llama desierto, de renovar nuestras mentes con la verdad para que podamos entrar en la totalidad de una vida abundante. Ese es el anhelo de Dios. Y muchos de los que están aquí, muchachos, a lo mejor ahorita en este momento están en ese proceso. Estás en el desierto. Y en el desierto hay mucha gente que dice: hey, mejor me regreso a Egipto. Allá había arrachera y tecate. Allá sí me trataban bien. Pero no.
Tú estás en el desierto porque Dios te tiene ahí, porque Dios te quiere fortalecer, porque Dios quiere aumentar tu fe, porque Dios quiere que tú no seas como los de Egipto. Dios ya te sacó de Egipto y Dios te puso aquí hoy. Y a lo mejor hoy este lugar para muchos puede ser el desierto, porque Dios te está confrontando, porque Dios te está mostrando tu condición, porque Dios te está mostrando tu corazón. Pero créeme que lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida es porque te conviene. Porque Dios nunca, jamás se va a equivocar, muchachos. Por eso tú y yo debemos de desarrollar un deseo por la presencia de Dios. Y también, muchachos, un deseo por someternos a su plan de liberación. Pero ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sabe cómo le va a hacer? Pídaselo. Amén. Pídaselo. Yo no les voy a decir cómo. Yo no puedo decirles cómo, pero si ustedes le piden a Él que los libere, que los haga libre, que les dé fuerza en medio del desierto y que los lleve hasta el propósito que Él tiene para ustedes, Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero ustedes pídanselo a Él. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídala, porque no sé cómo reaccionar, Señor. No sé qué hacer con mis viejas amistades. No sé qué hacer con esas viejas ataduras. No sé qué hacer con mi carácter. No sé qué hacer con eso que no me deja avanzar. Y Dios te dice, pídeme, hijo. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a mostrar el camino por el cual tú debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Dios te está esperando que tú le pidas. A veces hay gente que dice, y digo, ¿y qué estás orando? ¿Le estás pidiendo a Dios? No, hombre, Dios ya está harto de que yo le esté pidiendo. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Ustedes, cuántos de aquí son padres o madres? ¿Se hartan que sus hijos les pidan? Yo no. A mí me gusta que me pidan. Y a mí me gusta darles si puedo. Si está en mi poder y si está en mi voluntad, yo se los doy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hay gente que dice, no, yo ya no le pido nada a Dios. Y Dios dice, pídame. Dios dice, pídame. No se canse de pedir. A ver, ¿qué dice Mateo 7:7? O alguien por acá sí leyó la palabra. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Eso es lo que dice Dios, muchachos. No se cansen de pedir, no se cansen de buscar y no se cansen de llamar, porque Dios los está esperando, porque Dios quiere que sean libres. Dios no quiere que ustedes sean cristianos, Dios quiere que ustedes sean creyentes. ¿No te he dicho que si crees? Bien que lo saben, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si crees. ¿Sabes cuándo Jesucristo dijo esas palabras? Cuando sucedió lo de Lázaro. Ay, mujeres, Marta y María, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Jesús lloró, pero no solamente por el dolor de estas mujeres, lloró por su incredulidad. Jesús llora cuando tú y yo no creemos. Jesús llora cuando tú y yo dudamos, cuando tú y yo dejamos de caminar, dejamos de avanzar, dejamos de crecer, dejamos, muchachos, de deleitarnos en lo que Él tiene para nosotros. Filipenses 2:13, vean lo que dice la palabra. Filipenses 2:13 dice, por tanto, amados míos, voy a leer desde el 12, no, el 13 nada más. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes qué, Señor? Estoy seco, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Estoy en el desierto. Padre, produce vida en mí. Produce en mí, Señor, el querer como el hacer. Amén. Produce, Señor, porque te necesito. Produce, Señor, algo en mí, porque quiero creer y quiero ver tu gloria. Produce, Señor, en mi vida. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, porque esa es tu voluntad.
Produce en mi vida vida. Produce fe en mi vida, Señor. Produce, Señor, que yo me pueda despojar de las cosas materiales. Produce en mi vida, Señor, el amar a mi esposa y a mis hijos. Produce en mi vida, Señor, el anhelo de ser libre de toda atadura, de toda mentira de Satanás. Prodúcelo, porque ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo. ¿O cuántos de ustedes saben cómo? Díganme la receta. ¿Cuántos de ustedes saben ser libres en sus fuerzas? ¿Cuántos de ustedes saben, muchachos, vencer la tentación en sus fuerzas? ¿Cuántos de ustedes saben dejar de gritar en sus fuerzas? ¿Cuántos de ustedes saben dejar de estar enojados por sus fuerzas? Nadie. Muchachos, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la escritura que Dios les dio a comer maná. ¿Se acuerdan? Maná cayó del cielo. ¿Saben qué era el maná para el pueblo de Israel? Era algo desconocido. Jamás lo habían visto. Jamás habían conocido el maná, ¿sí? Lo desconocido, muchachos, escuchen, muchas veces para nosotros puede ser algo abrumador. Puede ser algo que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Sí? Si en el pasado, muchachos, escuchen, si en el pasado hemos sido maltratados, hemos sido valorados. Diana, creo que tienes que mover el carro, ¿no? Hemos sido maltratados, ¿sí? Si en el pasado, muchachos, hemos vivido áreas o tiempos bien difíciles en nuestras vidas, entonces, ¿qué pasa cuando de repente eres valorado y eres amado? O sea, caray, ¿qué tiene esta gente? ¿Por qué me ama? ¿Por qué me valora? ¿Por qué me aprecia? ¿Por qué esta gente es distinta? Si yo he tenido una vida de dolor, he tenido una vida de desprecio, he tenido una vida donde me han lastimado. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, muchachos. Ellos nunca habían conocido el maná, nunca habían probado el maná, pero no lo querían, no lo quisieron el maná, se quejaron, siguieron quejándose. Y muchos de ellos seguían diciendo: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no haces que volvamos para atrás? Mira, el maná no tiene sabor, no tiene sazón. Pero qué tremendo, ¿saben por qué, muchachos? Porque el pueblo de Israel veía que maná descendía del cielo. El maná descendía del cielo. Y aún viéndolo ellos con sus propios ojos, muchachos, ellos no quisieron recibir la bendición. Y es lo que pasa para nosotros. Si hemos sido maltratados, entonces cuando somos valorados y amados por alguien o algo desconocido para nosotros, o cuando hemos pasado constantemente por dolor, tristeza, entonces el gozo es desconocido. ¿De qué hablan estos locos? ¿Cuál gozo? Si supiera cómo me ha ido en la vida, si supiera por todo lo que he pasado, si supiera lo que me hicieron cuando estaba chico, si supiera lo que mis padres hicieron en contra de mí, y llegas a un lugar y te hablan de gozo, y te hablan de alegría, y te hablan de amor, ¿qué pasa? Muchos ponen su coraza, muchos ponen esa pared y dicen: no es posible que me amen. No es posible que me valoren. Y eso pasa, muchachos, muchas veces en el pueblo de Dios, cuando no se da cuenta que Dios lo ha metido en un proceso, que Dios te ha metido en un proceso de transformación, que Dios te ha metido en un proceso donde quiere cambiar tu corazón, donde quiere quitar tu corazón de piedra y poner un corazón de carne. Un corazón que valore, un corazón que sienta, un corazón que sufra, muchachos. Un corazón, como dice mi esposa, a mí me impacta esta frase. Dice: tú no te vas a dar cuenta de tu dolor hasta que veas cómo ofendiste a Dios.
Tú nunca te vas a dar cuenta de la gravedad de tu pecado hasta que te duela porque has ofendido al Rey. Y así es, muchachos. Si en el pecado que tú has cometido deliberadamente no hay un dolor y no hay una convicción profunda, es muy probable que no haya convicción de cuando hemos ofendido al Señor. Entonces, muchachos, qué tremendo cuando nosotros entramos en un proceso, ¿verdad?, de transformación. Por eso a veces la primera reacción a la nueva vida de libertad, muchachos, es rechazar la oferta de amor que Dios o alguien nos ofrece porque es algo desconocido. Hay gente, muchachos, que yo veo en la congregación que a veces todavía no les puedo dar un abrazo. Hombres que todavía me marcan la raya así: espérese, pastor, usted quiere mi dinero. En buena onda. Algo quiere el pastor. Pero muchachos, mucha de esa gente viene dañada. Mucha de esos hombres vienen lastimados. Muchos de esos hombres, muchachos, han sido heridos, han sido pateados en la vida. Sí, y traen una coraza. Y no permiten que alguien los abrace y que alguien los ame. ¿Saben por qué, muchachos? Porque no están acostumbrados, porque no lo conocen, porque no saben que Dios les ama, porque no saben que hay un plan de amor para sus vidas, un plan perfecto. Entonces, la primera reacción a la nueva vida en libertad es rechazar, muchachos, rechazar lo que Dios quiere hacer. Hay veces que Dios contesta nuestras oraciones, pero sus respuestas no son lo que pedimos o esperamos. Y muchas veces, muchachos, no nos damos cuenta que Dios ha preparado exactamente lo que necesitamos y traerá sus bendiciones y sus propósitos a nuestras vidas. Y no nos damos cuenta. Pero Dios, cuando Él nos llama, cuando Él nos saca, cuando Él nos llama, muchachos, a estar con Él y caminar con Él, en ese momento Dios empieza su proceso en nosotros. Aunque vaya a haber rebeldía en tu vida, aunque muchos se van a apartar. Yo decía hace rato: qué bueno que no habías venido, pero ya viniste. Qué bueno que habías dejado de venir, pero ya estás aquí. Qué bueno, porque Dios te ha traído. Amén. Porque ni fuiste tú, es Dios quien ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida. Y por eso estás aquí en esta mañana. Yo me gozo con los constantes, pero me gozo más con los inconstantes. Porque cuando el Señor los trae. Amén. Porque ahí yo no tengo que hacer nada, porque sé que toda la obra es de Dios. Amén. Digo: gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres mi Padre. Y ¿saben qué, muchachos? Muchas veces nosotros, en vez de creer por la fe la verdad de Dios, dejamos que el diablo nos desanime y nos distraiga del propósito de Dios con sus mentiras. Y nos va a bombardear y nos va a mandar muchas mentiras, muchos pensamientos, muchas acciones, muchas amistades, muchas situaciones donde el enemigo no va a querer que tú estés en las cosas de Dios. El enemigo no va a querer que tú seas libre. El enemigo no va a querer que tú cruces el desierto. El enemigo va a querer tenerte en Egipto. ¿Y sabes qué te va a dar? Te va a dar arrachera, te va a dar tecate, te va a dar aire acondicionado, ¿verdad? Te va a dar todo lo que tu carne desea para que no estés en las cosas de Dios. ¿Sí? Caminar en nuestra verdadera identidad en Cristo, muchachos, puede ser algo raro y desconocido. Y por eso nos cuesta trabajo caminar completamente en el amor y en el perdón de Dios. Pero como hijos del Rey, escuchen, muchachos, como sacerdotes con autoridad y poder, muchachos, nosotros podemos entender y podemos pasar de lo desconocido, muchachos, a lo que Dios quiere darnos y revelarnos cada día. Dios quiere hacer algo hermoso con nosotros, ¿sí? Y ¿saben qué, muchachos? Las creencias, eso está bien tremendo lo que les quiero decir. Las creencias en las que fuimos creados
no han sido acerca de nuestra verdadera identidad. Muchos de nosotros hemos crecido, muchachos, en el error, en la mentira. Hemos crecido, muchachos, falsa. Hemos crecido en un camino que no era la voluntad de Dios, muchachos, ¿sí? Y no es que reconocemos las circunstancias o la manera en la que hemos sido tratados, sino que no conocemos nuestra verdadera identidad. No conocemos quiénes somos, muchachos, y por la renovación de nuestra mente y por el poder del Espíritu y la palabra de Dios, es que tú y yo podemos comenzar a recibir revelación de esa verdad y dejar que se vuelva normal y que sea algo normal en nuestras vidas, muchachos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser renovados. Mi mente, tu mente tiene que ser renovada por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, para que tú verdaderamente des un fruto, para que tú verdaderamente un día puedas decir: gracias, Señor, porque ya soy libre. Gracias, Señor, porque ya no soy esclavo, ahora soy libre. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? Ustedes saben de qué, ¿verdad? Yo no puedo decirles de qué. Pero muchos, muchachos, que estamos aquí necesitamos ser libres. Necesitamos entender que hay algo que se opone en nuestras vidas para que no tengamos la libertad. Por eso Efesios 1, 18 y 19, vean lo que dice Dios. Dios dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza. Cuando a ti se te revela la palabra, cuando tú te deleitas con la palabra, se te caen las vendas. Se te caen las vendas. Dices: wow, eso es lo que soy yo, Señor. Eso es lo que dices tú que soy yo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y ahí la palabra dice, muchachos, algo poderoso. Dice que Dios va a alumbrar los ojos de tu entendimiento para que tú sepas cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Eres tú un santo? Amén. Nomás 5. Unos de volada se imaginaron con una veladora, ¿verdad? Así. Llevando los pies con la lumbre. ¡Ay, ay, ay! No, muchachos. Eso no tiene nada que ver. Tú eres santo porque Dios te apartó. Porque la santidad significa apartado para Dios. Amén. Santidad significa separado del mundo. Santidad significa, sí, que tú eres algo especial para Dios. Eres un pueblo santo, eres nación santa. Eres algo precioso para Dios. Y Dios quiere que tú seas libre, que tú tengas los ojos alumbrados, que ya mueras al yo, ya despójate del pecado que te asedia, entrégaselo a Dios y reconoce que tú no puedes hacer nada. Muchos de los israelitas, muchachos, escuchen, murieron en el desierto porque no pudieron o no quisieron adaptarse al cambio que venía con la libertad y con la transformación. Pero escuchen esto que está más tremendo. Por la dureza de su corazón, de no creer y de no recibir las verdades y las promesas que Dios tenía para ellos, murieron en el desierto. Híjole, Señor, yo no quiero que nadie muera en el desierto. Nadie. El anhelo de Dios es que nadie muera en el desierto de este remanente. Amén. Nadie. Dios no quiere que ninguno se quede. Dios quiere que todos salgan adelante. Por eso, o renovamos nuestras mentes para que nuestras vidas sean transformadas, o moriremos en el desierto, muchachos. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Moriremos en el desierto salvos, pero no libres. Punch. Te lo repito, apúntenle. O renovamos nuestras mentes para que nuestras vidas sean transformadas, o moriremos en el desierto salvos,
pero no libres. Salvos. Dios ya nos sacó de Egipto. Dios ya nos dio la salvación. Dios ya nos dio la libertad. Pero Dios ya no quiere que sigas viviendo en esclavitud. Dios quiere que tú sigas viviendo tu vida libre. Amén. Libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe la libertad que Jesucristo tiene para ti. Guárdate para Él. Vive en obediencia. Vive en santidad. Ama a tu prójimo. Ama a tu esposa. Ama a tus hijos. Humíllate delante de Dios. Rompe ese carácter que te está derrotando. Quita ese carácter de tu vida porque te está llevando al infierno. Quítalo. Sácalo. No dejes que el enemigo venga y te quiera dominar. Dile, yo soy libre. El Señor pagó por mi salvación en la cruz del Calvario. Y Él derramó su sangre por cada uno de mis defectos y de mis pecados y de mis imperfecciones. Pero ahora te toca a ti cambiar. Amén. Ahora te toca a ti poner tu voluntad. Ahora te toca a ti poner tu corazón. Ahora te toca a ti. ¿Cuántos hicieron el reto esta semana? Amén. ¿Cuántos se humillaron? Les dije, toda la semana van a doblar rodilla y van a humillarse delante de Dios antes de salir de casa. Amén. 5, Señor. Y después queremos ver cambios. Y no hay cambios. Señor, ya tengo, me dicen algunos hermanos, yo tengo 20 años caminando con el Señor. Les digo, sí, pues no se nota. No hay fruto en tu vida. No hay cambio. O sea, 20 años caminando en el Señor y no hay libertad. Y no hay libertad. Tu carácter no ha cambiado. Tu manera de ser no ha cambiado. A veces te escondes por allá donde nadie te vea para hacer lo malo. Dices, ¿y de qué me sirve tanto tiempo si sigo caminando y viviendo en el desierto? Sí. El maná que Dios proveyó para ellos, muchachos, durante su tiempo en el desierto, no tenía sabor, era simple, pero tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Y así es el Evangelio, ¿verdad? El maná que descendió del cielo es Jesucristo. Amén. La palabra que descendió del cielo es Jesucristo. Es la que te quita todo el hambre y te sacia toda la sed. Sí, pastor, pero no tiene sabor. ¿Y? No tiene sabor, no sabe a nada. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no, muchachos? Entonces, al pasar por el proceso de santificación y la renovación de nuestra mente, podemos pasar días sin mucho entusiasmo y pensar que la liberación no es tan agradable. Pero tú no debes desanimarte, sino que debes de confiar en Dios, porque su obra está haciéndose viva en tu vida. Romanos 6:22. Vean lo que dice Romanos 6:22. Este versículo me gozo, me deleito. Este versículo es para mí, cuando Dios me quitó las vendas y me mostró ese versículo, dije, gracias, Señor, porque así estoy yo. Dice, mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, esa es la razón de estar aquí. Esa es la razón. El final de nosotros se llama vida eterna. Si estamos aquí, muchachos, y no entendemos que el propósito mayor, el regalo más grande es la vida eterna, entonces todavía estamos en el proceso. Amén. Todavía estamos en el proceso de llegar a entenderlo, comprenderlo. La palabra dice que el día que tú fuiste liberto, el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón y lo hiciste Señor y Salvador, ese día tú fuiste liberto del pecado y fuiste hecho siervo de Dios. Pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué si ya soy libre no cambio? ¿Por qué sigo en mis adicciones? ¿Por qué sigo usando drogas? ¿Por qué sigo usando alcohol? ¿Por qué sigo gritando? ¿Por qué sigo haciendo tantas cosas? ¿Sí? Dice, pero tienes un fruto. Tienes que buscar tu fruto y ese fruto se llama la santificación. Y el fin de la santificación se llama vida eterna. ¿Sabes cuándo vas a cambiar? ¿Sabes cuándo va a haber una transformación en tu vida? Cuando reconozcas que no puedes hacerlo en tus fuerzas. Amén. Cuando digas, Señor, pero díselo.
Dile, Señor, necesito que cambies mi vida. Necesito que me des la sabiduría, Señor. Necesito que pongas el amor verdadero en mi vida, Señor. Sí. Entonces, qué tremendo, ¿no, muchachos? A ver, Romanos 6:18, hija. Romanos 6:18. Tú no debes desanimarte, debes de confiar en Dios por su obra que Él está haciendo en tu vida. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Libertados del pecado, ¿sí? Libertados del pecado. ¿Por qué la gente todavía sigue siendo esclava del pecado? Si Dios ya hizo la obra en ellos, Dios ya lo hizo todo. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice que cuando entren a la tentación, dice Dios les va a dar la salida? Juntamente con la entrada a la tentación, ¡pum!, Dios les va a mostrar la salida. O sea, el que camina con Dios, muchachos, y peca, lo hace deliberadamente, ¿sí o no? Lo hace deliberadamente, porque sabe que está ofendiendo a Dios, porque sabe que Dios le había dado la mano para sacarlo, porque sabe que Dios ya le había dado la salida a ese pecado, pero esa persona decidió seguir pecando deliberadamente. Hablo de los pecados deliberados, no hablo de todos, ¿verdad? Porque a veces pecamos nosotros y no nos damos cuenta, muchachos. Sinceramente, sí o no, hay situaciones en nuestras vidas que no sabemos si ofendemos a alguien y no nos damos cuenta, no supimos ni cómo. ¿Sí? No supimos ni cómo. Pero aún en esos casos, muchachos, a veces hay necesidad de humillarse delante de tu adversario, de humillarse delante de la gente a la que has ofendido y le has fallado, pero no lo hiciste deliberadamente, pero fue algo que tú cometiste. Y qué bueno cuando te lo puede mostrar Dios y cuando te puedes dar cuenta que has ofendido, ¿sí? Entonces, muchachos, de la misma manera que un drogadicto, un alcohólico debe de ser desintoxicado para que pueda ser libre de la adicción, tú y yo también debemos de ser desintoxicados de la vieja manera de pensar, de vivir y de responder para que podamos ser totalmente libres. ¿Y qué creen? A ver, ¿cuántos drogadictos, exdrogadictos hay aquí? ¿Y la desintoxicación es sabrosa? ¿La desintoxicación es buena, es agradable o es divertida? No, pero es necesaria para poder ser liberados de las cosas que nos pueden estar controlando y destruyendo. Hay gente que dice, es que yo no tengo esa adicción, yo ni fumo ni tomo, no, yo nunca he usado drogas. No, pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Verdad? ¿Cómo tratas a tus hijos? Sí, tú no tienes adicciones como nosotros las tuvimos, pero ¿cómo está tu boquita? ¿Verdad? Nomás andas juzgando y condenando, y nomás andas señalando, y nomás andas viendo las imperfecciones en tu prójimo, pero en ti no ves nada, porque no tienes ninguna adicción. Por eso la palabra dice, muchachos, que al que más se le perdona, más ama. Un drogadicto, muchachos, un exdrogadicto que es perdonado por Dios, siempre va a estar agradecido con Dios. Siempre va a estar agradecido con Dios. Un alcohólico, muchachos, que Dios lo levantó, que Dios lo sacó del lodo cenagoso y lo puso en alto, Dios, ese hombre siempre va a estar agradecido con Dios. Pero el que nunca pecó, el que nunca luchó, el que nunca tuvo adicciones, el que nunca batalló, ¿de qué va a estar agradecido con Dios? No hay cambios en su vida, no hay cambios en su vida, su carácter sigue siendo el mismo. Y sin darse cuenta se están destruyendo a ellos mismos, muchachos. Y la desintoxicación no es sabrosa ni divertida, pero es necesaria para poder ser liberados de las cosas que lo están controlando o que te están destruyendo. De la misma manera que un bebé, muchachos, es despechado de recibir leche del pecho de su madre para poder recibir comida sólida, nosotros también debemos de ser despechados de la vieja manera de vivir, de pensar y actuar. Así como el bebé muestra resistencia al cambio porque lo único que conocía era la leche de mamá, ¿sí? Así también tú debes de cambiar. Primera de Corintios 13:11, vean lo que dice Dios. Primera de Corintios 13:11. Dice la palabra. Dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño. Pensaba como ¿qué? Juzgaba
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Quién dice amén? Necesitamos cambiar, ¿sí o no? Ya no somos niños, ¿verdad? Ya somos chavos. Digo, yo soy joven, no sé ustedes, ¿verdad? Pero somos chavos, ¿verdad? Ya somos hombres, muchachos, ya voy al gym. O sea, ya no soy niño. Ya tengo que cambiar. Tengo que dejar mi vieja manera de pensar y tengo que cambiar. Gálatas 4, del 1 al 7, vean lo que dice, muchachos. Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, muchachos, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ¿lo crees? Sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Den un aplauso al Rey. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. ¿Y por qué no cambio si no soy esclavo? ¿Por qué no cambio si no soy esclavo? Porque usted no se rinde delante de Dios, porque usted no se humilla, porque usted no se mete con la palabra, porque usted a veces se conforma con el domingo y usted quiere que Dios haga toda la obra. Dios levantó a Lázaro de los muertos y sus discípulos le quitaron la venda. Dios te ha dado la salvación, Dios te ha dado libertad. El día que tú recibiste a Cristo como Rey y Señor en tu vida, ahora tú tienes que aprender a humillarte delante de Dios. Ahora tú tienes que buscar su palabra. Ahora tú tienes que meterte con Él. Ahora tú tienes que decirle, Señor, aquí está tu siervo inútil, que no puede hacer nada, pero quiero ser libre. Amén. Enséñame, Señor. Enséñame lo que tengo que hacer. Enséñame lo que debo de hacer. Ahí la Escritura dice que ya no eres esclavo sino hijo, ¿sí? Y si hijo, dice que también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no digas, ¿y por qué no cambio? ¿Sí? Mejor ahora dile, Señor, controla mi vida. ¿Sí? Este tema es, ¿quién te controla? Tú debes decir, Jesucristo me controla. Jesucristo es el que me controla. Es el que reina en mi corazón. Es el que reina en mi vida. Es el que me ha dado libertad, ¿sí? Cuando un niño, muchacho, recibe una herencia, no se le permite recibirla o manejarla hasta que ha madurado a una edad mayor. Mientras siga siendo un niño, no tiene acceso a su herencia, aunque él sea el dueño. Como hijos de Dios, muchachos, se nos ha prometido una herencia, pero esa herencia es una vida abundante aquí en la tierra. Esa herencia, muchachos, es que tú seas libre del pecado. Esa herencia es que el pecado no se enseñoree de ti, sino que tú te enseñorees de tu pecado, que tú te enseñorees de tu carácter, que tú te enseñorees de tus viejas actitudes, que tú te enseñorees de tu vieja manera de vivir y que tú la cambies y la transformes, porque lo estás haciendo con la renovación de tu espíritu, de tu corazón, de tu alma y de tu mente, con el poder de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que pedirle al Señor revelación. Y puede ser como el maná, muchachos. El maná no tenía sabor para ti, pero créeme que esa palabra va a dar fruto en su tiempo. Esa palabra va a hacer lo que tiene que hacer, porque Dios prometió que esa palabra nunca va a volver vacía en tu vida. Pero métete con ella, amén. Métete con ella. Si dile a tu esposa, no quiero, pero léeme la palabra, mija. No la entiendo, me da sueño, pero léeme la palabra, mija. Léemela, háblame aquí al oído aunque me quede dormido. Dame tu palabra.
Dame de beber, dame de comer, muchachos. ¿Sí? Si no nos sometemos al Espíritu Santo, muchachos, y al proceso de ser transformados por la renovación de la mente, o sea, por su palabra, seguiremos siendo niños y no podremos entrar en la tierra prometida, o sea, la posesión total de nuestra herencia y la vida abundante que Dios, nuestro Padre, nos ha prometido. Amén. Muchachos, es tiempo de cambiar. Dios hoy les está hablando a algunos. Hoy, a través del poder de la palabra, muchos que están aquí sentados hoy están siendo libres por su palabra, ¿sí o no? Muchos Dios les está hablando en su corazón. Muchos Dios les está diciendo, por eso no cambié. Por eso no cambia mi carácter, por eso no cambia mi vida, por eso no doy fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas que Dios quiere. Y yo quiero terminar con algo, muchachos, escuchen. Es necesario que pasemos por momentos desconocidos. Vamos a pasar por tiempos desagradables. Vamos a pasar por días inesperados. Vamos a pasar por lo ordinario. Vamos a pasar por el dolor. Vamos a tener frustración en nuestras vidas. Y esa frustración va a traer crecimiento y madurez rumbo a nuestro destino y propósito. Pero escucha lo que dice Dios en 1 de Pedro 5, del 8 al 11. Escucha lo que dice Dios, lee lo que dice Dios, recibe lo que dice Dios, atesora lo que dice Dios. Amén. Ponlo en tu corazón. Y si no sabes cómo, dile a Dios, no sé cómo, Señor, pero he entendido que necesito caminar contigo. Amén. Sed sobrios y velad, porque ¿quién? Vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones, o sea, que dice que dice Dios, las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están, ¿en dónde? En todo el mundo, muchachos. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, aquí viene la promesa, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. ¿Quién dice amén? A Él sea la gloria, dice el Señor, y el imperio para siempre. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Te está diciendo, sé sobrio y velad. Sé sobrio y vela. Mantente firme cuando vaya a haber adversidad en tu vida, porque estás en un proceso. Si tú no caminaras con Dios, si tú no conocieras a Dios, Dios no te diera esa palabra. Es más, ni la conocieras. ¿Sí me explico? O sea, esa palabra es para nosotros. Y Dios me está diciendo a mí, muchachos, que yo tengo que ser sobrio y velar, porque tengo un adversario el cual me quiere desanimar, el cual me quiere sacar del propósito, el cual quiere que yo me enfríe, el cual quiere que yo le dé la espalda a Dios, el cual quiere que yo regrese a Egipto. Pero Dios dice, tú resiste firme en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todo el mundo, en todos los que están entrando al reino de Dios. No eres el único. No eres el único. Y cuando pases por estas pruebas, en vez de quejarte, dile, Dios, fortaléceme. Y fortalece a mis hermanos en todo el mundo, Señor, que están recién llamados a tu reino y que están pasando por lo mismo que yo. Y te aseguro que Dios te va a dar la victoria. Amén. Fortalece a todos aquellos que no conozco, Señor, pero están en el mundo, Señor, pasando por estas pruebas. Pero, Señor, perfecciónalos, afírmalos, fortalécelos y establecelos. Escuchen, cuando ustedes entiendan, cuando yo entienda completamente la verdad acerca de mi verdadera identidad, de mi valor, de mi autoridad y de mi poder como único de Dios y la herencia que me está esperando, entonces ya no pondrás resistencia ni lucha para poder participar en el proceso de transformación que viene por la renovación de tu mente. Y el diablo, escucha, el diablo, Satanás, ya no podrá hacer que tú pierdas el enfoque para voltear a ver las cosas insignificantes de tu pasado y de tu esclavitud. Pero dice Dios que tú lo vas a entender cuando tú lo entiendas completamente. Ay, que se agarre el diablo, porque tú no vuelves para atrás.
Amén. Para atrás ni para tomar vuelo. De aquí para adelante hasta que yo esté un día en la presencia de Dios. Pero Dios dice, pero vive la vida abundante aquí en la tierra. No vivas como esclavo cuando ya eres hijo del rey. Amén. Quiero terminar. Muchachos, al momento de rendir el control de nuestra alma, ¿sí? Y quiero terminar con este consejo. También puede venir la frustración y el querer murmurar. El querer murmurar no es de Dios. Pero debemos entender que es Dios quien está guiándonos porque quiere bendecirnos y escuchen, y quiere usarte para su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Te quiere bendecir y te quiere usar para su gloria. Y tal vez no te vaya a gustar. Y tal vez te vuelvas negativo por las circunstancias. Solo porque no entiendes la verdad de que una vez que te rindas y que crucifiques tu carne, dando el control total de tu alma al Espíritu, ¿sí?, serás liberado y vivirás una vida guiada por Dios. Y entonces sí, muchachos, entonces sí, un día seremos como Jesucristo, manifestando su poder y su gloria en nuestra vida diaria. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es tiempo, muchachos, de reconocer. Es tiempo de reconocer que necesitamos ser libres. No hay que conformarnos con la manera que estamos viviendo. Y yo les digo, muchachos, hay mucha gente que ya ha sido salva y hay mucha gente que ya conoce el Evangelio, pero necesita cambiar su manera de vivir. Amén. Necesita dejar de tener una religión y empezar a tener una relación verdadera. Una relación verdadera que te traiga libertad. Una relación verdadera que el día de mañana tú voltees para atrás y digas, Señor, y que sepas en tu corazón que el único que te cambió fue Él. No fue el pastor, ni fue la iglesia, ni fue la congregación. Fue el poder del Espíritu Santo. El pastor no tiene nada que ver. Esta obra, muchachos, es de Dios. Y el único que va a transformar tu vida y tu corazón es el Espíritu Santo. Amén. Y el anhelo de Dios es que un día tú entiendas eso. Un día tú vas a voltear para atrás y vas a decir, te lo aseguro, te lo garantizo, lo único que tú vas a decir va a ser, gracias, Señor, porque tú fuiste fiel conmigo. Amén. Porque cierren sus ojos, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tú has traído, Señor, a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hay gente, Señor, que en este momento está siendo libre, Señor, y está reconociendo, Señor, que te necesita, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, porque tu presencia y tu poder están en este lugar, Señor. Y hoy tú nos has hablado a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y sí, Señor, todos nos hemos dado cuenta, Señor, de las áreas que nos estorban. Todos nos hemos dado cuenta, Señor, que hay áreas en nuestras vidas que no son agradables delante de ti, Señor. Te pido, Padre precioso, que tú bendigas a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Que nos muestres, Señor, si hay rebeldía en nuestras vidas, Señor. Padre, muéstranos, Señor, si en nuestras vidas, Señor, hay un espíritu incorrecto, Señor, que no quiere someterse, que no quiere rendirse a tu voluntad, Señor. Que en este momento, Señor, traigas a nuestra memoria todo eso, Padre, que el diablo quiere poner en nuestras vidas para estorbarnos. Y que en este momento, Señor, sea echado fuera, Señor, de nuestras vidas, Señor, todo aquello que nos estorba para conocerte, para crecer, Señor, para que podamos nosotros vivir una vida en abundancia. Una vida verdadera, Señor. Una vida llena de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida verdadera, Señor. No a conformarnos a este siglo, Señor. No a conformarnos a este mundo, Señor. Sino saber, Señor, que somos peregrinos, vamos de paso. Y que así como salimos del vientre de nuestra madre, así volveremos a tu presencia un día, Señor. Padre, haznos entender eso, Señor, que nuestra recompensa
recompensa, Señor, está cuando estemos en tu presencia. Está en el cielo, Señor. Nuestra recompensa verdadera, Señor, no está en este mundo, porque somos peregrinos y vamos de paso, Señor. Pero también tenemos que entender que en este mundo tú nos has dado la victoria, tú nos has dado autoridad, tú nos has dado pecado, tú nos has dado libertad para vivir una vida libre, Señor, libres de condenación, libres, Señor, de todo aquello que nos quería atar, Señor, que nos quería hacer volver atrás. Yo te doy gracias en esta mañana, Padre, por cada alma que está aquí, Señor, por cada corazón que tú has traído, Señor. Y en ese mismo espíritu, iglesia, quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración y digan: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por la libertad que tú me quieres dar. Te doy gracias porque hoy me haces reconocer mi condición delante de ti. Hoy te doy gracias porque tú quieres que yo viva en libertad y no en esclavitud. Y hoy te doy gracias porque me has mostrado que el enemigo no tiene parte ni suerte en mi vida. Y hoy te pido perdón por no haber tomado la bendición, la libertad y la vida eterna que tú me has regalado. Y en este día, Señor, yo renuncio a toda mentira en mi vida. Yo renuncio a toda artimaña de Satanás en mi vida. Yo renuncio a todo aquello que me quiso apartar de ti. Y hoy me levanto y tomo mi autoridad. Hoy tomo mi lugar sobre mi casa, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, sobre mi parentela. Y te pido, Padre, que me permita ser un instrumento para traer libertad, no solamente en mi vida, sino a todo lo que me rodea. Y te doy gracias, Señor, porque me has dado vida, porque yo soy libre. Gracias, Rey, porque tú me has dado la victoria, porque hoy me levanto en tu nombre y recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo tu verdad que trae libertad a mi vida. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.